Por las próximas 4 horas serás mi esposa, le dijo el millonario a la limpiadora frente a todos. Ella pensó que era una broma, pero no sabía que esa falsa cena cambiaría su vida para siempre. ¿Qué harías si alguien con un poder inmenso y una fortuna incalculable te pidiera que fingieras ser su pareja por una noche sin darte explicación alguna? ¿Aceptarías por dinero? ¿Por curiosidad? ¿Y si al aceptar, descubrieras secretos que podrían destruir imperios? Elena solo estaba haciendo su trabajo como cada día, invisible para todos, hasta que un extraño de traje caro la señaló y le dijo que necesitaba su ayuda. No para limpiar, sino para salvar un trato millonario fingiendo ser su esposa. Pero lo que empezó como un simple juego de apariencias, terminó revelando verdades escondidas, heridas del pasado, y una conexión que ninguno de los dos esperaba. ¿Por qué la eligió a ella entre tantas personas? ¿Qué ocultaba ese millonario tan serio y frío? Y lo más importante, ¿qué hará Elena cuando descubra que esa cena no fue una casualidad, sino parte de un plan mucho más grande? Elena González empapaba la bayeta en el balde con agua y desinfectante, frotando con fuerza los pasamanos del ascensor de la Torre Argos. El reflejo de su rostro cansado le devolvía una imagen que apenas reconocía. Ojeras, cabello recogido a toda prisa, uniforme de limpieza con manchas que se resistían a salir. No era esa la mujer que, años atrás, impartía clases en la Facultad de Derecho. Pero así era la vida. Las vueltas que no ves venir, las decisiones que tomas por otros, y las puertas que se cierran sin pedir permiso. Señorita, dijo una voz masculina detrás de ella. ¿Tiene un momento? Elena se giró, sujetando con ambas manos el trapo. El hombre frente a ella no era un empleado cualquiera. Su traje era de corte perfecto, su reloj probablemente valía más que el auto de su primo, y su voz era firme, fría y sin lugar para dudas. Durante las próximas 4 horas vas a ser mi esposa, declaró con una tranquilidad espeluznante. Discreta. Silenciosa. Casi invisible. Elena parpadeó, pensando que quizás había escuchado mal. ¿Perdón? Te pagaré el doble de tu salario mensual. No tienes que decir nada. Solo sentarte a mi lado, sonreír cuando te miren y no hacer preguntas. Le extendió una pequeña caja negra. Dentro hay un vestido. La cena es en 30 minutos. Era una broma. Tenía que serlo. ¿Una cámara oculta? ¿Un juego cruel? ¿Qué clase de propuesta es esta? Preguntó, con la voz temblorosa. Una oferta. Necesito un acompañante urgente para una cena empresarial muy delicada. La persona con la que contaba canceló hace una hora. Tú estás aquí, nadie te conoce. Eres perfecta. Elena miró la caja. Luego miró su uniforme húmedo. Y después, volvió a mirar al hombre que le hablaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que todo en el mundo gire a su voluntad. ¿Y si digo que no? Nada cambia. Sigues tu ruta, recoges basura de oficinas y vuelves a casa. La miró de arriba abajo, sin burla pero sin suavidad. Pero si dices que sí, esta noche nadie te verá como limpiadora. Elena apretó los labios. No era el dinero. Bueno, sí lo era, un poco. Pero también era algo más. Era la extraña sensación de ser vista, de tener una oportunidad, aunque absurda, de sentarse en una mesa distinta, aunque solo fuera por unas horas. Sin decir una palabra, tomó la caja y asintió levemente. Él sonrió por primera vez, aunque fue una sonrisa casi técnica. Me llamo Sergio. Sergio Luján. Elena lo miró a los ojos. Los había visto antes. En revistas, en las pantallas del vestíbulo. Él era el director general de la empresa. Y en ese momento, supo que esa noche iba a cambiar todo. El baño del piso 45 era más lujoso que cualquier lugar en el que Elena hubiera estado en meses. El mármol pulido, los espejos amplios, el perfume en el aire, todo contrastaba con el uniforme de limpieza doblado sobre el banco. En su lugar, ahora llevaba un vestido negro sobrio, elegante, con un escote medido y una falda que le llegaba justo por debajo de las rodillas. El maquillaje que le ofreció una de las asistentes de Sergio estaba aplicado con discreción, pero suficiente para borrar el cansancio de su rostro. Elena no se reconocía, pero no se sentía disfrazada. Se sentía entera. Como si el polvo del tiempo hubiera sido barrido por unas manos invisibles. Al salir del baño, Sergio la esperaba de pie, consultando su reloj de pulsera.
Al verla, alzó las cejas un segundo. Una señal fugaz, casi imperceptible, de sorpresa. «Estás perfecta», dijo simplemente, ofreciéndole el brazo. Bajaron en el ascensor sin hablar. Al llegar al garaje subterráneo, un auto de lujo ya esperaba con la puerta abierta. El chofer no dijo nada al verla. Ni siquiera se inmutó. Quizá ya estaba instruido para no hacer preguntas. Durante el trayecto, Sergio hojeaba un portafolio con documentos. Parecía absorto, pero a la vez completamente en control. Como si su mente pudiera estar en dos lugares a la vez, uno revisando contratos millonarios, el otro anticipando cada movimiento de la noche. «Tú solo siéntate a mi lado», dijo, sin levantar la vista del papel. «Sonríe de vez en cuando. No hables demasiado. Pero si alguien te pregunta, di que eres médica. En año sabático. No digas más». «¿Y si me preguntan sobre medicina?», preguntó Elena, con una chispa de ironía. Sergio cerró el portafolio con un leve clic. «Entonces improvisa. Confío en tu inteligencia». Llegaron al club de campo. La fachada iluminada por lámparas cálidas contrastaba con la oscuridad del exterior. En la entrada, varios hombres y mujeres bajaban de autos igual de caros, riendo con copas de vino en la mano. Elena bajó del coche como si caminara sobre cristales. Cada paso la acercaba más a una realidad que no era suya. Pero Sergio la tomó del brazo con firmeza y seguridad, y eso fue suficiente para que su espalda se enderezara y su expresión se calmara. «Mi esposa, Elena», dijo Sergio con voz neutra al saludar al primer socio en la entrada. «Se toma un descanso de la medicina. Pero no puede dejar de acompañarme en estos eventos». El socio sonrió, la miró fugazmente y siguió saludando a otros. Nadie preguntó. Nadie dudó. Nadie se burló. Y por primera vez en años, Elena no era invisible. No era la que barría. Esa noche, era alguien. Y aunque solo fuera por unas horas, eso bastaba. La cena transcurría con una elegancia ensayada. Enormes candelabros colgaban del techo, la música de cuerdas se deslizaba como terciopelo en el aire, y los camareros parecían flotar entre las mesas con precisión milimétrica. Elena se sentía como en una película, pero una en la que no sabía el guión. Sergio hablaba con soltura. Manejaba cada conversación como una partida de ajedrez. Cada palabra suya era medida, cada gesto calculado. Elena lo observaba en silencio, admirando la destreza con la que navegaba aquel mar de intereses. «¿Y tú, Elena?», preguntó de pronto uno de los socios, un hombre mayor con gafas redondas y sonrisa inquisitiva. «¿Qué clase de medicina practicabas?». Ella tragó saliva. Sergio le había dicho que evitara hablar. Pero la pregunta había sido directa. «Ginecología», respondió con tranquilidad. Aunque más enfocada en salud reproductiva comunitaria. El socio asintió, impresionado. Otro hizo un comentario sobre lo difícil que era mantener vocación en esa rama. Elena sonrió sin esfuerzo. La mentira no le pesaba porque, de alguna manera, hablaba desde la verdad. Ella había enseñado sobre salud pública en la universidad. No era médico, pero entendía de lo que hablaban. La velada continuó sin tropiezos, hasta que uno de los abogados, un tipo con corbata de seda y tono burlón, dejó caer unos papeles al suelo. «Vaya torpeza», bromeó, recogiendo la carpeta con dramatismo. «Elena, ¿quieres leer un poco? Apuesto a que tienes buena voz para esto». La intención no era inocente. Elena lo supo al instante. No era una invitación, era una prueba. Miró a Sergio, pero él no dijo nada. Ni siquiera la miró. Solo tomó un sorbo de vino y esperó. Elena abrió la carpeta. El silencio fue inmediato. Y comenzó a leer. Su voz era clara, pausada, firme. No tartamudeó. No fingió. No leyó como una actriz, sino como una profesora. Cada palabra se sostenía por sí sola, cada pausa estaba colocada con maestría. Y lo más impactante fue cuando se detuvo. «Disculpen, aquí hay una contradicción». Pasó la página, señalando con suavidad. «Esta cláusula contradice el artículo 4. Y este cálculo está hecho con una tasa de impuesto que ya no está vigente». El silencio se hizo más denso. Uno de los abogados frunció el ceño. Otro se inclinó a revisar los documentos.
Sergio, entonces, la miró por primera vez desde que había comenzado a leer. Pero no con sorpresa ni enojo. Con respeto. Gracias, Elena, dijo con voz neutra, pero firme. Buen ojo. El resto de la mesa murmuraba en voz baja, intercambiando miradas. El abogado que había hecho la broma bajó la vista, algo ruborizado. Cuando terminó el postre, nadie volvió a burlarse. Nadie volvió a probarla. ¿Y Elena? Elena sintió por primera vez en mucho tiempo que había recuperado algo que creía perdido, su voz. Pasaron varios días desde aquella cena, pero las palabras de Elena seguían resonando en la cabeza de más de uno de los asistentes. La mujer que había sido presentada como la esposa silenciosa del señor de la Vega había corregido, sin titubeos, un contrato que había pasado por 3 abogados. Elena volvió a su rutina. Uniforme gris, carrito de limpieza, auriculares con la voz de seguridad y los pasillos eternos de oficina sin alma. Sin embargo, algo era distinto. No en ella, sino en cómo la miraban los demás. Ya no estaba del todo invisible. Algunos empleados la saludaban con un gesto más genuino. Un par de asistentes administrativos la miraban con respeto contenido. Incluso uno de los abogados, el mismo que había bajado la vista durante la cena, le ofreció café cuando coincidieron en la sala de descanso. Ella lo rechazó con amabilidad. Una tarde, mientras limpiaba los vidrios de la sala de juntas, una joven de recursos humanos le entregó un sobre blanco sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Si tienes 5 minutos, ¿puedes pasar por mi oficina? PS. Elena dudó. El último contacto con Sergio había sido ese leve gracias tras la cena. Nada más. Subió en silencio al último piso. Allí estaba él, en su despacho de paredes de madera y ventanales amplios que dejaban entrar la luz del atardecer. No estaba vestido con su habitual traje oscuro. Camisa arremangada, sin corbata, y un gesto que no lograba ocultar del todo cierta incomodidad. Gracias por venir, dijo sin preámbulos, señalando una carpeta sobre el escritorio. Estamos revisando un borrador para una alianza internacional. Hay párrafos que no me convencen, y recordé lo que hiciste la otra noche. Elena se sentó sin hacer comentarios. Abrió la carpeta. Leyó en silencio. Tras unos minutos, con el dedo sobre una línea, habló. Aquí hay una cláusula ambigua que podría dar lugar a una disputa legal. Y esto otro, pasó la página, está redactado de forma imprecisa. Sugiero que lo formulen así. Sergio la escuchaba como si cada palabra pesara. Tomaba notas. No la interrumpía. Cuando ella terminó, él dijo simplemente. Acabas de ahorrarme una demanda futura. Elena bajó la mirada, incómoda con el elogio. No es nada. Solo, lo noté. Eso es lo que me impresiona. Lo notaste. Desde ese día, las invitaciones a revisar documentos se hicieron frecuentes. Al principio, parecían casuales. ¿Tienes un minuto? ¿Puedes echar un vistazo a esto? Pero cada vez que ella hablaba, algo cambiaba en su entorno. En su percepción. Ya no era la mujer del trapo y el cubo. Era Elena. La que leía lo que otros no veían. La que volvía a ser útil no por lo que aparentaba, sino por lo que sabía. Y Sergio empezaba a notarlo más de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Elena ya no caminaba con la cabeza gacha por los pasillos. Seguía usando su uniforme de limpieza, pero en su bolsillo siempre llevaba una pluma. Nunca sabía cuándo Sergio le pediría 5 minutos para revisar algo. Aquellas reuniones se convirtieron en costumbre. A veces eran documentos legales, otras, proyecciones financieras, otras, incluso contratos internacionales. Nunca hubo un anuncio oficial. Nadie dijo en voz alta que Elena era más que una limpiadora. Pero todos lo sabían. ¿Te gustaría formalizar esto? Preguntó Sergio un día, mientras ella revisaba un acuerdo de confidencialidad en su despacho. No un contrato de limpieza, me refiero a trabajar conmigo, en mi equipo. Elena levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo qué? Como asesora. Como analista. Como lo que tú eres. Ella pensó en todo lo que había perdido cuando dejó de enseñar. En los años de silencio. En lo que le costó volver a escuchar su propia voz. Solo si seguimos como hasta ahora, respondió. Sin títulos que suenen vacíos. Sin jerarquías innecesarias.
Confianza, respeto y té de manzanilla por las tardes. Sergio sonrió. Pecho. Pasaron los meses. Elena se convirtió en un pilar discreto pero vital del departamento legal. Entraba a las reuniones sin que nadie levantara una ceja. Sus informes eran concisos, sus análisis certeros. Ya no se hablaba de la esposa del jefe. Ahora era la mujer que salvó el contrato. La que corrige sin humillar. La que sabe más de leyes que varios licenciados. Y entre carpetas, reuniones y silencios compartidos, algo más fue creciendo. Sergio empezó a esperarla después del trabajo para caminar juntos. No hablaban de negocios. A veces solo caminaban, en silencio, por el parque frente a la oficina. Una tarde, mientras ella reía por una anécdota de su época como profesora, él la miró con una ternura distinta. «Tú me salvaste a mí también», dijo. «¿De qué?» «De mi propia arrogancia». Esa noche, Elena volvió a casa con una sensación distinta. No de haber conquistado algo, sino de haber sido reconocida. No por su belleza, ni por su pasado, ni por una fachada. Sino por su valor. Meses después, un sábado cualquiera, Sergio le dejó una nota sobre su escritorio. ¿Cenamos esta noche? Sin papeles. Sin contratos. Solo tú y yo. Elena no respondió con palabras. Apareció a la hora indicada, con su vestido más sencillo y sus ojos más brillantes. El restaurante era íntimo, cálido, lleno de luz suave. Esa noche, no hablaron de trabajo. Solo de vida. De pasado. De lo que podría venir. Y por primera vez, en mucho tiempo, Elena no se sintió parte del fondo. Se sintió protagonista. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al escribirla, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. ¿Te imaginas vivir algo así? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad para demostrar quiénes somos realmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Nos vemos en la próxima con más historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan que el valor real no siempre se ve a simple vista. Gracias por estar aquí.